בראשית ברא אלוהים את השמיים. Bienvenidos todos los ciberescuchas a un programa nuevo de nuestra serie llamada Buscando las Maravillas Escondidas en la Torá. Guillermo Guerrero, su servidor, transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, en México. Con nosotros en nuestro estudio virtual se encuentra Gabriel Estrada. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Gabo? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Memo. Pues una semana más. Yo siento que vamos bien rápido ya. Prácticamente se nos va de las manos Génesis. Pero pues muy contento otra vez. Sí, ya queda este y un programa más de Génesis. Así es. Y terminamos Génesis. Y bien rápido. explicado, además, ¿no? Eso es lo mejor. Bueno, quién sabe, eso ya Bueno, se lo dejamos a criterio de nuestros escuchas. Les recuerdo que este y todos los programas están disponibles de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com, así como en nuestro canal de YouTube, donde los puedes escuchar en línea o bien los puedes bajar a tu dispositivo, llámese celular, computadora, tablet, etcétera, etcétera, para que los escuches donde y cuando quieras, sin necesidad de estar conectado a internet. Quiero mandar un saludo a Carlos Mendoza de Querétaro, David Horta, Eliud Cabrera de Saltillo, a Homer Rodríguez y así como a mi linda esposa que está encerrada en el cuarto para que no se escuchen los gritos de mi beba en el audio. Y también a los 30 países, Gabo, que hemos llegado con este programa. Espero que tengan una muy buena semana y que nos acompañen en este y en muchos más estudios. Y no sé a ti, Gabo, pero a mí me da curiosidad saber qué piensan nuestros amigos de todos estos países a donde hemos llegado. Espero que se animen, nos dejen sus comentarios, dudas, preguntas, reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, fíjate que sobre todo las preguntas, Memo, porque siento que a veces nosotros como que encaminamos la explicación hacia uno u otro lugar dependiendo las mismas dudas que nosotros nos hicimos durante la semana, ¿no? Entonces sí sería muy interesante también escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, si nos pueden preguntar por anticipado para nosotros tratar de ver qué información podemos encontrar en nuestras fuentes y pues de alguna manera involucrar a la gente que nos escucha, ¿no? Entonces anímense, escríbanos preguntas, comentarios, dudas. Mientras más difíciles, más nos gustan. A mí en lo personal, pues, de verdad sí me gusta. ¿Sabes a quién estudio? A los comentarios y a las dudas de los ateos, ¿no? Entonces, se me hacen preguntas bien lógicas, Memo, y a veces bien básicas que si no resolvemos nosotros como estudiantes de la Biblia, pues de repente sí nos pueden mover un poquito el tapete, ¿no? Afortunadamente, pues esa es la idea, ¿no? Sacar esas grandes dudas que tenemos o que incluso nosotros mismos hemos ignorado, pero pues que están ahí, ¿no? Para pues acrecentar la fidelidad, la creencia en el único Dios verdadero, como lo hemos estado haciendo. Entonces, siéntanse con confianza, pregunten, no importa qué tan difícil sea. Esas son las preguntas que nos gustan. O fáciles, también. Claro, así es, porque fíjate que a sí. A veces pueden ser preguntas así que piensas, ay, me voy a ver bien tonto. No, y a veces te lo dicen, ¿eh? No sé si te ha tocado en algún estudio que de repente la gente dice, híjole, pues es que a lo mejor esta pregunta es medio tonta. Y la verdad es que hay mucho que aprender de las preguntas sencillas. Pues hay que recordar que debemos de hacer como niños cuando estudiamos la palabra, ¿no? Entonces, vengan, échenle. Así es, esperamos. Sí. Pues hoy es la porción número 11, ya casi 3 meses desde que comenzamos de la Torah, y se llama Vayigash, y comprende desde Génesis 44:18, se había quedado partido a la mitad de ese capítulo, el 44, hasta Génesis 47:27. Se había quedado muy interesante, así como mordiéndonos las uñas para saber qué iba a pasar la semana pasada. Y pues antes de comenzar vamos a decir nuestra pequeña oración para pedirle a nuestro Padre, a nuestro Creador, que nos abra nuestros ojos, que nos abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver, entender las maravillas que están escondidas en su Torah. Amén. Amén. Eso está en Salmo 119, versículo 18. Y pues yo a veces soy medio olvidadizo y llevamos ya 2 programas completitos hablando sobre José o Joseph. Este es un tercer programa. Todavía el próximo programa vamos a seguir hablando sobre Joseph, uno de los personajes de los que más se habla
en la Biblia o que tiene una duración más larga. Obviamente Moisés pues le gana por mucho, pero Joseph también pues dura bastante su participación en la Biblia, ¿no? A mí me gustaría, Gabo, escuchar un pequeño resumen de lo que llevamos de Joseph hasta ahorita para las personas que a lo mejor no han podido escuchar los programas anteriores, pues sepan en qué vamos, en qué nos quedamos, y no sé si te gustaría a ti, Gabriel, ayudarme a decir un pequeñito Un resumen. pequeño resumen, claro. Pues, como bien habíamos dicho ya en algunas sesiones, se me hace súper interesante que Joseph, el tema de José o de Joseph, es un tema bastante largo, ¿no? Ya cuántas porciones o parashot de la palabra llevamos. Y pues es prácticamente la historia del ascenso a Egipto, o bueno, descenso, dependiendo de qué perspectiva lo veamos, porque de hecho dice, ¿no? Que en realidad José desciende a Egipto, ¿no? Los comentaristas incluso nos comentan que este descenso también implica una diferencia entre Jerusalén y Egipto, ¿no? En el que a Jerusalén se sube y Egipto se baja. Tan es así va a ser que más adelante se va a prohibir que el pueblo regrese a Egipto, ¿no? Y pues precisamente hablando de este tema es eh, la llegada pues más fácil de José a Egipto, que definitivamente no va a ser sencilla, ¿no? Que va a ser a través de muchos conflictos y específicamente a través de un conflicto familiar, ¿no? Este conflicto en el que hay muchos celos, en el que es evidente que José goza de algún beneficio extra de su padre, ¿no? Que le regala por ahí un manto, ya sea sin mangas o bordado de colores, pero que sí nos habla de cómo José es el hijo predilecto de Jacob, ¿no? Y en ese sentido, pues el celo también de los hermanos, que ya los tienen un poco fastidiados con los sueños, ¿no? En el que José da a entender que ellos en algún momento dado se van a postrar, no nada más los hermanos, sino incluso su padre y su madre, ante José, y esto parece ser que colma a los hermanos que definitivamente deciden hacerle algún mal, y en alguna ocasión en la que José es enviado por parte de Abraham a ver qué están haciendo sus hermanos, seguramente con autoridad para corregirlos, De pues Jacob. de Jacob, a corregir a sus hermanos, pues lo agarran, lo meten en un pozo, ya sea que lo vendan a los extranjeros o permitan que éste sea vendido, pero si vemos como hay por ahí algún sentimiento muy malo contra José, que finalmente es vendido a estos extranjeros, y entonces así es como él llega a Egipto, ¿no? Las malas experiencias de José no terminan ahí, que aunque va a llegar a la casa de Potifar y va a ser puesto a cargo de los bienes de Potifar, aún ahí va a encontrar problemas, y la esposa de Potifar pues también se le va a insinuar, él va a decir que no por la ética que tiene José, es decir, va a ser tentado, ¿no? Y por su buena elección, es decir, por decidir José no caer ante las garras de esta mujer, va a ser calumniado, ¿no? Y gracias a esto es enviado a la cárcel, donde va a conocer al copero y al panadero, de quien también va a interpretar algunos sueños, y de alguna manera ahí él empieza a hacer influencias, ¿no? Empieza a conocer a la gente importante. Sin embargo, a pesar de eso, de que le atina a la interpretación de estos sueños, pues también va a ser olvidado 2 años, hasta que finalmente va a haber un sueño que tiene el faraón, y entonces es mandado llamar ante su presencia, ¿no? Así de un día a otro, el que estaba olvidado 2 años, el que había sufrido tantas situaciones, pues de pronto está parado ante el faraón de Egipto, el reino más importante de esa época, la ciudad más fuerte, comercialmente hablando, políticamente, y entonces va a ser la oportunidad para que Dios lo saque de donde está, y entonces pase de ser prácticamente un desconocido a ser el virrey, ¿no? de esa ciudad. Eh, bueno, obviamente el sueño, como seguramente mucha gente lo recordará, consiste en 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de un hambre tan poderosa que no se recordarían los primeros 7 años.
Y pues precisamente en esa parte vamos, en la que llegan estos 7 años. Es importante recalcar, Memo, que se supone que esta conversación que vamos a ver en el capítulo 44, en el verso 18, tiene lugar 22 años después, según las interpretaciones rabínicas, 22 años después de que José ha sido vendido, ¿no? Incluso los sabios consideran que estos 22 años corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo o del abecedario hebreo, en el que de alguna manera se ha ido tejiendo esta trama, ¿no? Tan complicada, y finalmente es momento de que se resuelva, ¿no? Y pues precisamente es lo que sucede. Hay un hambre, como bien había dicho José, que no nada más llega a Egipto, sino a todas las regiones alrededor de Egipto. Entonces Jacob va a mandar a sus hijos porque algo ve en profecía, ¿no? Algo ve que está pasando, y entonces manda a sus hijos por pan, y esto va a hacer que los hermanos de José se presenten ante José sin saber que es José, ¿no? Que esa es la parte más dramática. Y precisamente este es el comienzo del desenlace de este conflicto entre hermanos, ¿no? Podemos resumir que de esto habla la parashá. ¿Cómo se va a resolver el conflicto entre José y sus hermanos, ¿no? Y específicamente Judá, Rubén, los vamos a ver accionando ahí muy fuerte, ¿no? Así es, pues muy buen resumen, Gabo. Muchas gracias. Y pues a lo mejor se pueden preguntar, ¿y esos 22 años de dónde salen? Pues realmente está sencilla la matemática. Sabemos que José fue vendido cuando tenía 17 años, y después el próximo dato que nos da la Biblia es que dice que José empezó a gobernar cuando tenía 30 años. O sea, fue el virrey cuando tenía 30 años. Después pasan 7 años buenos antes de que vayan los hermanos. Ahí ya, si hacemos cuentas, van 13 más 7, son 20. Y cuando regresan los hermanos en esta segunda venida, vamos a ver que dice que es el segundo año de la hambruna. Entonces de ahí salen los 22 años. Claro, exactamente. Y fíjate que otra perspectiva que yo creo que no debemos de dejar de ver es algo de lo que nos habló Toño Vilchis, ¿no? Que estuvo con nosotros en el primer programa en el que empezamos a hablar de José. Y él recalcaba, ¿no? Que cuántas similitudes hay entre la historia de Yosef, de José el Soñador, y el mismo Jesús, ¿no? Obviamente nosotros a lo mejor no hemos profundizado tanto en ese sentido a lo largo de nuestros estudios, hemos ido viendo bastantes, pero pues ya sabes, ¿no? Se supone que José es vendido por Judá, ¿no? Al igual que Jesús por Judas, ¿no? Que Judas es el nombre griego para Judá también, es vendido por monedas de plata, perdón. Vemos la figura del panadero y el copero, son las mismas que hay en la Última Cena. Es considerado muerto por sus hermanos, ¿no? Igual el día de hoy, pues el judaísmo prácticamente no cree absolutamente, no lo reconoce. Algunos consideran que no existió, otros dicen pues que es un falso mesías, otros dicen que está muerto, ¿no? De hecho, la mayoría cree que si existió, pues fue un hombre común y que se murió y se acabó, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que está sucediendo aquí. Vemos a unos hermanos que creen que pues que seguramente se murió su hermano, ¿no? Cuando es famosísimo en el mundo, en Egipto en este caso, al igual que Jesús, ¿no? Ambos se presentan con personalidades completamente diferentes, ¿no? Si le preguntáramos a nuestro auditorio cómo visualizan a Jesús, pues nos van a decir que es un hombre blanco, de ojos azules, de barba, cabello largo, ondulado seguramente, que porta una toga de colores, normalmente roja, azul o verde, sí. Entonces toda esta representación es la figura de un sabio griego, ¿no? Entonces normalmente es la figura que tenemos de Jesús, ¿no? Muy pocas personas que nació en Roma, o que fundó una religión. Y entonces nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que en realidad fue Jesús, ¿no? Porque Jesús, si quisiéramos imaginarnos cómo es él, pues sería como un judío ortodoxo, ¿no? O se parecería más seguramente, pues tipo árabe, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy estemos viendo o visualizando hacia Jesús es el cumplimiento de esto mismo que leemos, ¿no? Entonces, si todo lo que hemos leído de la historia de José, Memo, está muy relacionado con
con la profecía de Jesús, ¿será que esta parashá o esta porción nos habla también de cómo va a ser el desenlace, ¿no? Y qué interesante además porque vamos a ver cómo Judá va a tomar pues ahora sí que va a dirigir todo esto que está sucediendo, ¿no? Y para los que conocen un poquito de judaísmo, saben que el judaísmo representa prácticamente a dos tribus, ¿no? La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por eso el judaísmo se llama judaísmo, ¿no? Porque quien lideró el movimiento fue la tribu de Judá. ¿Y qué pasó con las otras 10 tribus, no? Entonces, aparentemente este capítulo 44 tiene mucho que ver con la forma en que se va a desenvolver en el futuro, ¿no? La relación entre Yeshua o Jesús y el judaísmo. Sí, y también como recordamos, Jesús, ¿qué dice? ¿A qué vino? Vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son las 10 tribus que comentas, que pues dónde habrán quedado, ¿no? Exacto, sí, que las ovejas perdidas de la casa de Israel definitivamente son un tema muy, valga la redundancia, técnico, ¿no? Cuando analizamos la historia de Israel, en realidad hablar de Israel no hablar de los judíos, sino de los pueblos. La casa de Judá y la casa de Israel, la casa de Israel son las 10 tribus que se pierden y entonces ¿dónde están? ¿No? Pero bueno, son temas que ya veremos más adelante. Pero es que estos capítulos se me hacen bien profundos y bien interesantes por lo mismo, ¿eh? Claro que sí. Pues bueno, empezamos. Entonces, lo último que vimos en la parashá pasada, en la porción pasada, fue que había hecho un plan, José, para a ver si sus hermanos habían cambiado, para saber si realmente iban a apoyar a su hermano o lo iban a dejar cuando había problemas, así como lo habían dejado a él. Y le puso una copa de plata que había dicho que era su copa de adivinación. Ajá. Dice que se la pusieran a su hermano menor, a Benjamín. Habíamos visto que le había dado a Benjamín más comida, seguramente alguno que otro regalo, para ver si provocaba la envidia en sus hermanos. Y pues vemos que cuando por fin pues ya culpan a su hermano, a Benjamín, a su hermano menor, de que él tenía la copa, que pues los hermanos pudieron haber pensado tal vez, mira, nuestro hermano, después de todo, nosotros estamos haciendo todo bien, pero nuestro hermano pues salió que es ratero y aparte de ratero, pues idólatra, ¿no? Porque ellos no sabían que era una trampa y pues pudieron haber pensado, mira, nuestro hermano es idólatra, ¿por qué? Porque se está robando no solamente una copa, sino una copa de la adivinación, o sea, como un tipo se está robando un ídolo de este faraón, de este José, de este virrey. Sí, claro. Entonces, y fíjate que algo que a mí me llama mucho la atención y no sé si la gente ha percibido es que si esta fuera la situación, exactamente esto que acabas de decir, Judá no va a voltear con Benjamín y le va a decir, a ver, ¿qué hiciste? ¿No? Al contrario, asume que incluso si fue, lo va a defender y eso se me hace increíble, ¿eh? Sí, porque ahí se pudieron haber salido por la tangente. No, pues quédatelo. No, pues, ya es bronca de él. Exacto. Y pues vemos que no. Entonces, ahí es donde nos quedamos cuando pues ya José le dice pues el castigo por haberme robado la copa. A quien se le encuentra la copa es que se va a quedar conmigo y todos los demás que se vayan con su padre. Los hermanos abogaron y dijeron, no, nos quedamos todos. Y José les contestó, no, nada más se va a quedar en donde la encontramos. A la persona que tenía la copa. Ahí es donde se quedó la parasha pasada. Así es. Entonces empieza esta parasha con Judá. Judá, como decías, hablando y abogando por su hermano, por Benjamín. Si nos acordamos un poquito más atrás, Judá le había hecho una promesa a su padre, a Jacob, y le dijo, yo me hago responsable por mi hermano, porque pues sabemos que Benjamín era el que pensaba Jacob que era su hijo único de parte de Raquel, su esposa amada. Entonces le había dicho, si le pasa algo a él, pues me voy a morir de tristeza, ¿no? Me voy a ir al Seol. Y pues Judá le había dicho, padre, yo me hago responsable, y si le pasa algo al muchacho, yo voy a ser culpable el resto de mi vida. Entonces aquí vemos que Judá, como decimos, pues se le acerca a Joseph y le dice,
por favor, mi señor, deja que tu sirviente te diga algo en privado. O sea, acércate. Y no te enojes con tu sirviente, porque tú eres como el mismo faraón. O sea, así es como veían a Joseph, ¿no? Que habíamos visto que faraón le dijo, tú vas a ser ante todo el pueblo, ante todo Egipto, tú eres el mismo faraón, excepto ante mí, ¿no? Entonces aquí vemos pues cómo sí lo estaban reconociendo como el mismo faraón, o sea, tenía toda la potestad, tenía todo el poder, lo que él dijera eso era, las sentencias que diera, lo que él firmara es como si firmara el mismo faraón y pues aquí vemos que así lo veían no solamente el pueblo de Egipto, sino también pues las personas extranjeras. y y le platica básicamente lo que pasó cuando salieron de ahí por primera vez, que le había que fueron con su papá y que su papá le había dicho pues que no quería que bajara su hijo Benjamín porque si le pasaba algo pues iba a morirse de tristeza. Cómo lo trataron de convencer al papá y no quiso hasta que pues tuvo que doblar las manos para mandar a su hijo Benjamín. Entonces vemos cómo está abogando, ¿no? Porque no se quede ahí su hermano Benjamín. O sea, le está mostrando que realmente pues cambiaron, o sea, que no se fueron por el camino fácil de decir, no, pues ya, hay que se quede nuestro hermano y nosotros nos vamos tranquilos, sino que realmente estaban preocupados por su hermano, no como había pasado con él, con José, y pues ahí se empieza a dar cuenta que pues sí cambiaron, que Claro, y sabes que no nada más que cambiaron, Memo, también lo que, no sé si te das cuenta o si el público se da cuenta, es que lo que José está haciendo es crear una situación como la que él mismo vivió, ¿no? Es decir, cuando lo vendieron a él, como que había algo ahí que toda la situación, ¿no? Del padre, de los sueños que tenía José, hacía que toda la atención se centrara en José mismo, ¿no? Él está repitiendo este patrón, pero ahora con Benjamín, ¿no? Ahora la situación hace que todos puedan culpar hoy a Benjamín. Si es que siguen siendo como antes, ellos van a decir, ay, Benjamín, ahora eres tú, ¿no? Otra vez el hijo claro. predilecto, le sirvió de comer de manera especial, ¿no? Le 5 veces. ¿Para qué? Para que digan, mira, ahora este es el predilecto, pues vamos a actuar en contra de él. Entonces, recrea la situación que él mismo vivió para ver cómo van a reaccionar ellos. Y entonces ven la diferencia en el mismísimo Judá, ¿no? Entonces, a mí también se me hace, no sé si vas a comentar algo sobre esto de lo que habla Judá. Parece tener varias partes o varias capas. Adelante, Lo comento. adelante. Okay. Entonces, si te fijas, en la primera parte le recuerda lo que le dijeron en la primera ocasión. Le dice, oye, acuérdate que te habíamos dicho que teníamos otro hermano, pero que no lo habíamos podido traer porque estaba con nuestro padre, ¿no? Y ahí la figura del padre también va a ser una figura muy importante. De hecho, la segunda parte de este speech, de esta explicación que da Judá, tiene que ver con el padre, ¿no? Esto también se me hace bien interesante porque acuérdate que en la porción pasada, en la sesión anterior, hablábamos de que José como que daba algunas señales de que era él, ¿no? Les decía, el Dios de su padre, ¿no? Parece ser que Judá había percibido que José tenía mucho interés en el padre de ellos, ¿no? Entonces va a retomar este punto y va a decir, oye, acuérdate que te dijimos que nuestro padre está con Benjamín, que teníamos otro hermano, ahora yo soy el responsable, ¿no? Yo puse mi palabra y le dije, ¿sabes qué? Tu hijo va a regresar. Y termina en la tercera parte explicando, por ahí dice en el verso 32, pues tu servidor ha sido fiador por el mozo, es decir, por el niño, frente a mi padre, diciendo, si no te lo trajere hasta ti, habré pecado para mi padre por todos los días. Entonces le dice, oye, yo puse mi palabra por el menor, ¿no? O sea, ok, a lo mejor él es culpable, te fijas cómo no se mete de lleno a resolver Judá en la situación, pero dice, incluso si él es culpable, yo soy el responsable de él. Eso parece ser que es lo que toca el corazón de José, ¿no? Verso 33, fíjate cómo cierra, dice, y ahora permanezca por favor tu servidor, es decir, Judá, se refiere él mismo, en lugar del mozo como esclavo para mi señor, pero que el mozo
vaya con sus hermanos, pues ¿cómo iré yo a mi padre y el mozo no está conmigo? No sea que vea yo el sufrimiento que podrá sobrevenir a mi padre. La última expresión de Judá es: no vaya yo a ver sufrir a mi padre como ya lo he visto sufrir con el otro hermano que perdió. Y eso Ujú. nos abre una escena increíble de José, porque ¿cuáles son las siguientes palabras de José? Digo, obviamente va a llorar, pero ¿qué es lo siguiente Ujú. por lo que pregunta Jacob, perdón, José? Que si estaba vivo su padre. ¿Está vivo mi padre? O sea, se da cuenta a través de este speech, de esta explicación que le da Judá, se da cuenta, número uno, de que su papá está vivo, que seguramente era algo que lo atormentaba, ¿no? Dijo, o sea, ¿pudo vivir mi padre a mi ausencia? ¿No? ¿Estaban vivo entonces? O sea, con eso él confirmó que en realidad sí, su padre está vivo, ¿no? Y segundo, por Ujú. supuesto, el cambio de actitud de Judá hacia su familia. Así es. Sí, y porque también, digo, si recordamos la otra explicación, que pues a lo mejor José pensaba que su padre Jacob había tenido algo que ver con su venta a Egipto, pues aquí con este speech que le dio Judá, pues se dio cuenta que no, porque dijo, pues sufrió tanto con el otro hijo y no lo Que puedo no, volver a ver sufrir. que incluso no lo dejaba, ¿no? Entonces, imagínate la mente de José, ¿no? Por ahí hay una explicación que nos dice que esta conversación entre ambos fue mucho más larga, por supuesto. Se Ujú. supone que toda esta explicación Judá se la da al oído a José, ¿no? Por eso a mí me llama mucho la atención esta escena, porque no vemos a un Judá molesto, enojado, ¿no? Ya hemos visto actuar de una manera muy fuerte a Judá en el pasado, pero en esta ocasión trata de ser muy cauteloso, trata de medir las palabras. Si es necesario llegar a un conflicto, pues seguramente lo va a hacer, pero primero va a agotar todas las oportunidades. Entonces, vemos a un Judá frío de cabeza. Así es, Gabo. Entonces, en el capítulo 45 vemos, bueno, está escrito que dice, al final Joseph o José ya no pudo controlar sus sentimientos delante de todos los que lo atendían y gritó, que todos se retiren de mí. Así que nadie más estaba con él cuando Joseph o José se reveló a sus hermanos quién él era. Y esto se me hace bien interesante, Gabriel, porque pues hay muchos movimientos evangelísticos en la actualidad de chinos, coreanos, gringos, mexicanos, pues de todos los países realmente que están tratando de ahora sí que convertir judíos al cristianismo, ¿no? O sea, que dicen, vamos a Israel y vamos a hablarles de Jesús y cómo es que no pueden ver quién es Jesús, cómo es que no pueden ver que él es el Mesías, etcétera, etcétera. Pero aquí otra vez, si la vida de Jesús o si las profecías y todo lo referente a Jesús tiene que ver con esta historia de José, pues aquí vemos quién es quien tiene que hablar con sus hermanos para decirles, ¿saben qué? Yo soy su hermano. No va a ser un cristiano, no va a ser un católico, no va a ser un evangelista, va a ser el mismo Jesús, el que sí tiene que llegar con sus hermanos y decirle, a ver, todos los que están tratando de decirles que yo soy, háganse por un lado, yo tengo que hablar con ellos. Sí, así es. De hecho, fíjate que cuando estudia uno el libro de Mateo así de una manera sistemática, metódica, y llegas a la parte en la que Jesús se revela al mundo, incluso parece haber esa privacidad, ¿no? En la que Jesús va a decir, los gentiles no entran a la fiesta, ¿no? O sea, este es un tema que se va a hablar como que dice en familia. Ujú. Y entonces es Jesús mismo el que se tiene que revelar, ¿no? Es Él, porque además hay que recordar que la figura del Mesías en el judaísmo es complicada, es extensa, tiene muchos requisitos, ¿no? Y yo sé que en la mente de la gente ahorita está pasando, bueno, sí, pero es que ellos no entendieron, pero a lo mejor no están tan mal, ¿no? A lo mejor alguna de las cosas de las que dice el judaísmo tienen un fundamento y lo vamos a ver inmediatamente en la Torá, ya en el libro de Números. Cuando analicemos vamos a ver por qué el judío espera que eso suceda con el Mesías, ¿no? Y luego vamos a ver un Apocalipsis que también nos habla precisamente de que se van a cumplir todos esos elementos, ¿no? Entonces, vale la pena pensarlo dos veces y ver o tratar de entender cuál es la posición judía sobre Jesús. Lo que Ujú. sí podemos adelantar es que aparentemente es algo, como bien dices tú,
que va a ser tratado en familia, entre ellos, ¿no? Entre hermanos, ¿no? Ujú. No fueron los egipcios quienes convencieron a los hermanos de que él era José, no es José mismo el que le dice soy yo, soy tu hermano, no es te hablé en otro idioma, me ves vestido diferente, pero soy yo, ¿no? Entonces, de hecho, hay una parte muy dramática y hay una explicación en el Midrash que dice que José empieza a gritar Yosef, hijo de Jacob, Yosef, hijo de Jacob, y dice que Yosef Que, que voltean que voltean a los a los lados, ¿no? lados porque él grita a los cuatro vientos, dice, ¿no? Es decir, a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Como si estuviera esperando que por alguno de esos lugares llegara José y luego le dice, no va a llegar de otro lugar, soy yo. O sea, Ujú, entonces esa parte sí se me hace muy fuerte, ¿no? Este verso 3 bueno, es ujú. profundísimo si lo analizamos bien, es increíble. No, sí, 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 pues imagínate todos Y buscando, porque volteando, decía, ¿no? ¿de dónde? Aquí en Egipto está su hermano José y todos, ¿dónde, dónde? Y volteando Claro, para todos los lados. Y hasta que les dice, yo yo soy soy Yosef. José. Y como decíamos, ¿no? Lo primero que pregunta, ¿es verdad que mi padre aún vive? O sea, ya le habían dicho que sí vivía, ya había hecho esa pregunta, pero a lo mejor dijo, pues a lo mejor me están diciendo mentiras, ahora que ya saben que soy su hermano, ¿de verdad es que vive? Y dice que sus hermanos no le podían responder, que estaban asombrados de verlo, y pues claro, ¿no? Así, imagínate, después de 22 años. Sí, y sobre todo después de 22 años y al borde de un conflicto, pues que podía convertirse en muy grande, ¿no? Porque pues eran los mismos hermanos que habían causado una revuelta en Shechem, ¿no? Ahora son los Ujú. mismos que están frente al virrey. Entonces, quién sabe qué hubiera sucedido, ¿no? Vamos, ambas partes veían venir un conflicto. Judá, yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, dice las palabras exactas, conmueve a José y entonces José se ve prácticamente forzado a decir, yo soy ese hermano. Sí, pero en la mente de sus hermanos, pues no, Sí, no yo era creo esa que la no sabían intención, qué está, claro. o sea, y estará enojado. ¿Qué nos va a ¿Qué hacer? nos va a ¿Nos hacer? va a Exacto. encerrar o Qué qué? va a pasar? Pues, ¿No? imagínate, yo creo que sí les temblaban las piernas. Sí. De hecho, una explicación también dice que incluso ellos se desmayan, ¿no? Y que los tienen que reanimar de la impresión de que él dice, yo soy José, y además, imagínate que no parece hebreo, ¿no? Parece pues, egipcio. O sea, Sí, muy seguramente les dijo, yo soy José y a lo mejor se quitó no sé, el sombrero, no sé sí, cómo sí, se claro. Y llama. les habló en hebreo y todo esto, ¿no? Ajá, y Entonces, empezó a cambiar y pues ha de haber, o sea, una impresión muy, muy fuerte y que yo creo que pues va a ser igual, ¿no? Cuando les diga Yeshua, yo soy el Mesías. claro, ¿What? incluso hay una profecía, ¿no? No estoy seguro, me parece que es ahí en Zacarías cuando dice que sus hermanos le dirán, ¿qué son estas llagas que tienes en tus manos y pies? Y les dirás, pues Ujú, herido fui en casa de mis hermanos. Sí, que exactamente. refleja precisamente esta situación, ¿no? Decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues soy yo. No voltees para otra parte, soy yo, yo soy el Mesías, yo soy el al que tú heriste, ¿no? Es exactamente la misma figura, entonces imagínate el drama que esto representará en Israel, ¿no? Es cierto, aunque algunos judíos comienzan a creer en Jesús como Mesías, empiezan a estudiar eh, sus evangelios, sus Enseñanzas. enseñanzas, sus posiciones, la verdad es que quien se debe revelar de un tajo y no es por todas, pues es el mismo Jesús, ¿no? O Yeshua, como es Así su es, nombre sí. hebreo. Ajá, para que llegue el arrepentimiento general del pueblo Claro, exacto. en ese día de Yom Kippur. Y pues bueno, y todavía les especifica Joseph. Yo creo a lo mejor pensó, los vio tan sin habla que dijo, se me hace que no me entendieron. Y les dice, yo soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. O Imagínate. sea, yo creo que ahí todavía más les temblaron, si no les habían temblado, ya les terminaron de temblar, se les cayeron los chones y mojaron un poquito el piso en ese momento. Dice, pero no estén tristes de que me vendieron a esclavitud acá, ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Dios quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. O sea, eh, imagínate qué duro para José que vivió antes de ser virrey, pues todo el tiempo que estuvo 13 años siendo esclavo en la cárcel, pues yo creo que vemos que no lo trataban mal realmente, que siempre pues le fue bien,
pero pues de todas formas, ¿no? O sea, tuvo todo para pensar que Dios se había olvidado de él Claro. y tener la madurez de decir, o sea, voltear para atrás y decir, wow, este Dios realmente que está bien cañón. Mira todo lo que hizo para esto. O sea, Sí, y esto tiene que ver con una palabra muy particular. Fíjate cómo dice mi versión. Dice, mas me ha enviado Elohim, Dios, ante ustedes para preservar a ustedes remanente en la tierra y para sustentarlos para una gran salvación. Ahora, la palabra salvación, aquí estoy revisando y es una palabra que es pletá o pleitá, ¿no? Que significa, tiene una raíz que tiene que ver con un gran refugio. Entonces, lo que Yosef está diciendo es, hay una razón por la que yo pasé todo esto, por la que ustedes me vendieron, por la que Dios permitió que hubiera esta situación. Dice, pero esto tuvo como propósito tener un gran refugio. Hay otra palabra, es Yeshua, ¿no? Que es salvación, es el mismo nombre de Jesús, por cierto. él salvará. Él salvará, ¿no? Pero resulta que no es la palabra que se utiliza aquí, sino pleita o pleta, Ujú. ¿no? Que implica un refugio, un espacio, un lugar para ellos. Sí, nos habla de territorio, espacio, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, el propósito de Dios es que ustedes se multipliquen aquí en Egipto. Sí, que era una Ajá. pregunta que hacía yo hace como 2 parashot. Decía, bueno, ¿está acaso todo orquestado por Dios? Por supuesto, no es parte del plan, ¿no? Claro. Esta hambre es enviada por Él. Entonces eso también nos Ujú. pone de entrada, Memo, ¿cómo sabemos cuando estamos luchando contra la voluntad de Dios? Y cuando estamos luchando contra Satanás, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta muy interesante. O sea, ¿cómo aprender a distinguir? Porque si sabemos distinguir, entonces vamos a tener la capacidad de saber cuándo defendernos y saber cuándo es una corrección que viene de parte de Dios. ¿Cómo conocer Sí. la diferencia, no? Yo creo que esa es la gran pregunta que está muchas veces en nuestros corazones. Si tenemos un corazón dirigido hacia la obediencia, ¿no? Él logra Ujú. identificar todos los elementos, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Cómo le hago yo para entender que esto que me está pasando es el propósito de Dios? ¿Debo de aprender algo? O definitivamente debo de luchar, ¿no? Porque además en la historia de Israel va a haber muchas situaciones como estas, ¿no? No sé, Esther, Ujú. por ejemplo, en el libro de Esther, los judíos no luchan contra el imperio, se ponen a orar. Pero en el libro de los Macabeos, por ejemplo, del que hablábamos en la sesión anterior, por cierto, ellos entienden que tienen que levantarse y luchar, ¿no? Y Ujú. efectivamente era el momento de luchar y Dios les regala un milagro, ¿no? El milagro del aceite. Entonces, ¿cómo identificar en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que esa es la parte profunda de este capítulo también, de cuáles son esos elementos, Mem. Sí, pues realmente es lo difícil, o sea, es donde tienes que empezar a hacer una relación con él y Exacto, pues sí. preguntarle, ¿qué quieres que haga? Hacer un ¿Quieres que análisis, ¿no? luche? Lucho o me dejo llevar por la oro o me levanto o acciono, ¿qué hago, no? Así, sí, porque pues aquí José realmente se pudo haber tratado de escapar, por ejemplo, cuando estaba en la casa de Potifar, Claro. o O sea, pedirle a Dios un sueño, ¿no? Él siendo tan bueno para interpretar sueños, ¿por qué Dios no se lo revela a través de un sueño? O si hubo un sueño o no ajá, hubo un sueño, ¿no? Fíjate que otro comentario muy interesante es que acuérdate que José ya lloró antes, ¿no? ujú, Pero los rabinos explican que en esta segunda ocasión que José llora porque alcanza a ver proféticamente, hablando de este tema, que Benjamín, el territorio en la tierra de Israel que va a ocupar Benjamín, está dentro de la de Judá. Entonces, ujú, él se da cuenta que este apoyo que él físicamente está experimentando frente a Judá es el mismo apoyo que va a recibir Benjamín en el futuro. Y tan lo va a recibir que cuando se separen los dos pueblos, Benjamín se va con Judá, se va a quedar ¿no? con Judá. Entonces, eso es lo que conmueve y se da cuenta que el corazón de Judá es bien sincero y que esa sinceridad va a seguir a través de los años, incluso a nivel de población, de tribu, y entonces es ahí cuando está conmovido. Se da cuenta que él no va a ser capaz de atraer a Benjamín. Sí, porque de hecho las tribus de Efraín y Manasés pues van a quedar separadas allá al norte, ¿no? Entonces, Ujú, eso también lo conmueve y dice, no voy a ser capaz de acercar el corazón de mi hermano de carne, pero Judá sí. Entonces también José reconoce el liderazgo de Judá
Y esto es lo que hace que él se quiebre, ¿no? Que llore. Eso es lo que nos explican los rabinos. Y por eso es muy interesante ligar esto con la división de los territorios. Ahora sí, Memo, yo creo que vale la pena que te encargue tarea, ¿no? Que la gente Poner vea un un mapa, mapa. ¿no? Para que entiendan esto que proféticamente se supone que está viendo José. Claro, sí, sí lo pongo, lo puse Bueno. en el programa pasado, pero lo vuelvo a Bueno. poner en este programa sin problema. Algo a mí que se me hace interesante, Gabo, en el versículo 7 del capítulo 45, que ahorita ya lo leímos, ¿no? Pero dice, el Dios me envió delante de ustedes para asegurar que ustedes tengan una descendencia en la tierra y para que pudiera quedar a ustedes un remanente en la tierra. Ahora, si estamos hablando que esto es algo profético, a un futuro, como una profecía, por qué está hablando sobre un remanente en la tierra y no sobre toda la tierra? Sí, o sea, ¿por qué no dice todos ustedes, no? Sino, no, una parte de ustedes. Así es. Y vemos a lo largo de la escritura que siempre habla sobre un remanente, ¿no? O sea, siempre va a haber un remanente en la tierra que le va a ser fiel a Dios. Y ese remanente es el que Él está buscando. Claro, que la explicación, digo, no sé si tú tengas otra, pero tiene mucho que ver con la cantidad de gente que va a salir más adelante de Egipto, ¿no? Los rabinos explican que no todo Israel salió de Egipto, ¿eh? O sea, no todo Sí, se Israel. han de haber quedado. Sí, de hecho dicen que bastantes se quedaron y que en realidad salió un remanente, ¿no? Muchos estaban cómodos con la vida en Egipto, con la vida en el mundo, ¿no? Digamos, Ujú. como representación, y muchos deciden quedarse, ¿no? Definitivamente los que logran hacer la historia son los que hacen la diferencia, ¿no? Son los que tienen Así que es. creer, son los que tienen que caminar, esforzarse, salir de Egipto, en este caso del mundo, pues. Entonces, Ujú. sí, definitivamente son versos muy, muy, muy profundos. Así es. Y pues bueno, entonces les vuelve a recalcar Joseph a sus hermanos en el versículo 8 le dice, así que no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, Elohim. Qué difícil Dice, eso, ¿eh? O sea, díselo a alguien que te hizo un daño. O sea, ¿sabes qué? no. O sea, independientemente de lo que tú querías, fue Dios el que lo hizo. Ujú. Sí, o sea, qué duro y realmente qué gran Claridad de mente tiene José, fuerza, claro. claridad y pues ya muy maduro, ¿no? Para llegar a esta conclusión y no solo pensarlo, sino decirlo. Sí, porque también habla de un tiempo de reflexión muy fuerte, ¿no? Imagínate estos 7, 9 años que él ha estado piense y piense, que ha estado administrando Egipto y decir, mira hasta dónde llegué. Entonces todo tuvo un propósito y van a venir mis hermanos y aquí los vamos a alimentar. O sea, es increíble. Y a lo mejor tuvo un año pensando eso desde la primera vez que fueron sus hermanos también. Sí, sí, por supuesto. Y dice, él me ha hecho un padre para Faraón. A ver, ¿por qué un padre para Faraón? Pues, sí, más bien yo creo que Faraón fue como un padre para Sí, José, que le él dio pudo un haber dicho, nombre, que le dio me hizo como un vestiduras. hijo, ¿no? Pero no, dice, yo soy como un padre, ¿no? Sí, porque realmente pues le dio consejo a Faraón. Yo Exacto. creo que por eso menciona como un padre, porque pues le interpretó el sueño, le dio consejo y pues le dijo cómo llevar el reino Reino, a Faraón. exacto. Dice, y me hizo señor de toda su casa y regidor sobre toda la tierra de Egipto. Wow, ¿no? O sea, entonces ya que se le revela a sus hermanos, pues le dice, pues órale, ¿qué esperan? Ya saben que yo soy, que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No, no es cierto. Dice, vayan por mi padre, tráiganlo, quiero verlo. Imagínate, o sea, qué, qué fuerte, ¿no? Y qué felicidad. Yo creo que haber sentido que dejó 15 pesos en el suelo, o sea, a veces que se dice que te quita un peso encima, él se quitó como Ok, 15, ¿no? claro. Y les dice, apúrense, vayan por mi padre, tráiganlo aquí a Egipto para verlo, quiero verlo antes, pues ahorita que todavía hay tiempo, para que vengan y vivan como había dicho, ¿no? Para hacer un refugio, para que esta tierra sea su refugio y no mueran, tengan que comer, tengan alimento para el ganado. Claro. Le dice para que vengan a la tierra de Gosen. Este, entonces, pues sube con Faraón para explicarle todo lo que había pasado y Faraón le dice, claro que sí, manda a traer a tu padre, mándale regalos, mándales o carruajes para que se vengan no a pie sino en carruajes, pues a lo mejor los niños, las mujeres,
O sea, con todo Sí, sí, o sea, con toda la evidencia, ¿no? De que quién es él. ajá, porque vamos a ver que su papá, pues al principio que le dicen los hermanos, oye, ya fuimos y imagínate, a que no sabes qué, nos encontramos Adivina quién nos a tu encontramos y hijo. cómo. Y pues Claro. el papá obviamente que les dice, pues no les creo. Fíjate que también me llama mucho la atención cómo José, el mensaje que le manda a su padre es, me ha convertido Elohim en Señor para todo Egipto. No dice, no hombre, ¿qué crees? Triunfé y lo logré y me esforcé y mira ahora lo que he logrado, ¿no? Sino siempre Ujú, poniendo delante a Dios, que va a ser lo claro. mismo que va a suceder con Jesús y el judaísmo, ¿no? Imagínate qué va a suceder en ese momento cuando diga, Dios permitió que todos estos, que ustedes me hicieran eso, ¿para qué? Pues Ándale. para la salvación de Egipto, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Yo creo ahí todas aquellas personas que acusan a Jesús de haber matado a los judíos, que yo no creo que haya sido así, ya al analizar ya detenidamente los Al versos y revés, la cuestión ¿no? histórica, ¿no? Los judíos a Sí, Jesús. perdón, que los judíos mataron a Jesús, que no creo que es así. Mira que hasta me choca decirlo porque en verdad que este, es algo muy feo de decir, ¿no? Porque en realidad no creo que haya sido así. Si leemos bien detenidamente esos evangelios, nos vamos a dar cuenta cuál era la situación histórica y política también, que tiene mucho que ver con esta situación. Imagínate toda esa gente que ha estado acusando a los judíos de matar a Jesús. Ujú, Imagínate con qué argumento te quedas, ¿no? Después de que Jesús les dice, todo esto fue voluntad de mi Padre. No fueron ustedes, sino fue Dios, ¿no? Y que nosotros, si en realidad creemos que Jesús ha sido enviado por Dios, sí, para salvar al mundo de sus pecados, pues entonces no deberíamos ni siquiera de mencionar este argumento, ¿no? O sea, ujú. vamos, el judaísmo o una porción del judaísmo, sí, fue nada más el medio para que él llegara a todo, ¿no? Entonces, ¿por qué la acusación? Pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos más adelante. Pero que tiene que ver con esto también, ¿no? Otra cosa que me llama la atención en el verso 10, Memo, es que le comenta José que Israel se va a sentar en la tierra de Gosén. Y fíjate Ujú, que en las películas normalmente nos quejamos mucho de que no son tan fieles a la versión de la Biblia. En ujú. realidad ninguna película lo es, ¿eh? Por ejemplo, si recuerdan aquella película de El Príncipe del Desierto o El Príncipe de Egipto también, pareciera como que israelitas y egipcios viven mezclados. Y no, desde el verso 10 estamos dándonos cuenta que ellos estaban en una provincia aparte, ¿no? Entonces, Ujú, parece ser que están separados, ¿no? Que finalmente esa es la raíz de la palabra santo, ¿no? Es separado o apartado, separado. ¿no? Entonces, no están mezclados entre ellos, viven aparte, ¿no? Seguramente tienen que caminar todas las mañanas para ir hasta sus centros de trabajo, pero es muy importante que recordemos esto, como José le dice, le manda decir a su padre, y te asentarás en la tierra de Gosén, y estarás cercano a mí. Si te fijas como dice cercano a mí, Ujú. no dice vas a estar No conmigo. estás Ajá, conmigo. exacto. Tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas, tu ganado vacuno y todo lo que tú posees. Entonces va a ser mucho más sencillo entender todo este tema de las plagas, que es hacia donde definitivamente nos estamos encaminando, pero sí tenemos que considerar esto muy a detalle, ¿no? Porque además es un tema que vamos a retomar. Ujú. Sí, sí, o sea, van a estar apartados en Gosén. También, ¿por qué en Gosén? Porque sabemos que ahí es donde es una ciudad que está cerca del río Nilo y pues en un Egipto antiguo o había mucha vegetación, o sea, muy próspero lo que estaba cerca del Nilo, o era un completo desierto el resto del lugar. Y en Gosén, que estaba cerca del río, era uno de los pocos lugares donde tenían suficiente vegetación como para mantener animales, ¿no? Porque iban a llegar, pues obviamente, con todo un ganado. Claro. Entonces, los egipcios, por un lado, este, adoraban, o uno de sus dioses eran los borregos, los becerros, pero por otro lado no podían tener mucho ganado porque pues el poco o mucho pasto, vegetación que había, pues acababan con él muy rápido en cualquiera de las otras ciudades. En Gosén pues era una excepción de Egipto, y por eso, como ellos eran ganaderos, pues era el único lugar a donde podían llegar. Así es.
Entonces, pues llegan con el padre y le platican pues, todo lo que pasó, todo lo que aconteció, y el padre dice que Jacob no les creía. Dice en el versículo 27 del capítulo 45, pero fue solo cuando vio las carretas que Joseph había mandado para llevarlo, y que realmente no las mandó Joseph, las mandó Faraón. Faraón fue el Claro. que dijo que fueran esas carretas, que el espíritu de Jacob, su padre, comenzó a revivir. O sea, y no sé qué habrá sentido. Ha de haber sido algo sorprendente. Claro. Imagínate, o sea, tu hijo ya que tú lo dabas 22 por años muerto, después, exactamente. revivió. ¡Wow! Sí, digo, sobre todo los que tienen hijos, yo creo que entienden más, ¿no? Este asunto, ¿no? Digo, imagínate, o sea, yo creo que la mayoría de los padres no se imaginan separarse de sus hijos así tanto tiempo, ¿no? 22 años. No. Y de repente que pasa el tiempo y que digas, ¿a poco sí estaba vivo, no? Imagínate la sensación de perder a tu hijo y después recuperarlo. Definitivamente es algo muy fuerte lo que nos está hablando el texto aquí, ¿eh? Sí, sí, no, demasiado. Yo no me lo imagino yo realmente. O sea, todo lo que ha pasado en este capítulo no cabe en mi mente. No, no, ni yo. En estos dos capítulos. Y entonces pues viene ya cuando Jacob, el papá, va hacia Egipto, que aquí les recomiendo un chorro, un chorro, un chorro. Si tienen oportunidad leer este pedazo en el libro de los justos, voy a buscar de cuál capítulo es, y lo voy a poner ahí en los comentarios de la porción, porque lo narra, wow, espectacular. Está muy, muy padre esta escena. Dice que en una visión de noche Dios le habla a Israel, y está un poco chistoso porque dice, Dios le habla a Israel y le dice, Jacob, Jacob. 2 O sea, veces. dos veces, pero le habla a Israel y luego le dice por su nombre, Jacob, Jacob. Claro, y fíjate, y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué Dios no le dijo también lo mismo antes? O sea, ¿qué necesidad de pasar todo este trama si Dios le Ujú. pudo haber hablado a Jacob y decirle, no, hombre, ya está tu hijo, no te preocupes, manda a tus hermanos, a sus hermanos, o sea, ¿no? ¿Te acuerdas esa Sí. pregunta que nos hacíamos? Bueno, ¿y cuál es el propósito, no? Hace dos porciones, pues está aquí Ujú. mismo, ¿no? En el verso 4. Ajá. Le contesta Jacob, aquí estoy, que eso lo hemos visto algunas veces y lo vamos a seguir viendo, esa respuesta, pues que es, yo creo que Ceremoniosa, de lo que respeto. tenemos que hacer, ¿no? Aquí estoy. Y le dice Dios en el sueño, no temas ir a Egipto, es ahí donde yo te haré una gran nación, como decías hace ratito, ¿no? O sea, aquí le está diciendo el porqué de todo lo que estaba pasando. Ahí voy a hacer que el pueblo crezca. Dice, y también te traeré de regreso después que Joseph haya cerrado tus ojos. O sea, vas a ver a Joseph, vas a estar con él, y cuando mueras, él va a estar ahí contigo y él va a cerrar tus ojos. Es que hay tanto que explicar de esto, o sea, ¿por qué Dios permitió que las 10 tribus se fueran por el mundo, no? También, para hacer a Israel una gran nación. Es la Claro. misma, o sea, la profecía se repite una y otra vez. Por eso, si no entendemos esto, ¿no? Jesús decía, ¿cómo quieren que les explique las cosas espirituales si las literales no las entienden, ¿no? O sea, de verdad hay Sí. mucho que entender en estos versos. Sí, sí, y realmente nos ayuda mucho a entender estas cuatro parashots, las dos que ya pasaron, esta y la próxima, para entender la película grande que estamos viviendo. Claro, O sea, que estamos viendo cómo un remanente se está, pues ahora sí que levantando de entre todas las naciones, entre todos los pueblos, entre todas las religiones, que están volteando a ver la Torá, que están volteando a ver los tiempos de Dios, las fiestas, y que se están haciendo muchas preguntas que a lo mejor muchas generaciones atrás no se hacían, y que están despertando, ¿no? Que están despertando y diciendo, oye, yo quiero ser parte de ese pueblo. claro. Sí, no, no soy parte de una religión, soy parte de un pueblo, ¿no? Que eso ya nos cambia mucho la perspectiva. Ajá, que es lo que todos los profetas Han estado ahora sí que anunciando. profetizaron, Exacto. lo que los apóstoles anunciaron, regresen a Dios. No dicen regresen al judaísmo o al cristianismo o a alguna religión, sino regresen a Dios. Exactamente. ¿Y qué es regresar a Dios? Es, a ver Dios, ¿qué quieres? ¿Qué dijiste para hacer ¿Qué eso? dijiste? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo ser un hijo amado por ti? Pues hay que saber qué es lo que quiere de nosotros.
¿Y cómo podemos saber qué es lo que quieren nosotros? Pues hay que leer sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? O sea, estamos tratando de leer sus palabras en estos programas para saber qué es lo que él espera de nosotros. Como los padres a lo mejor les pueden hacer una carta a sus hijos o en algunas casas que ponen sus reglas y aquí los lunes fulanito saca la basura y los martes. Sí. Bueno, pero bueno, entonces dice que toman sus bienes, toman a todos los hijos, los nietos, las hijas, todos los que tenían allá en Canaán y pues van hacia Egipto. Y luego viene una serie de pues toda la descendencia que hay, todos los nombres, cada uno de los hijos de Jacob, con quién se casó, cuántos hijos tuvo. No sé si tengas algún comentario sobre todos eso genealogía, Gabo. No, pues simplemente la Torah trata de recapitular, ¿no? Cuántas personas entraron. Al final por ahí vemos que dice que son 66 en total de las personas que nombran. Pues sí, es como un conteo rápido, ¿no? Digo, hay mucho que comentar, pero yo creo que por cuestiones de cuestiones tiempo. de tiempo le avanzamos. Entonces dice, pues toda la gente que salió para allá, en esta versión, dice en el versículo 27, capítulo 46, que eran 75, en otras versiones dice que eran 70, que el 70 pues es un número en la cultura hebrea de completo, ¿no? O sea, también habla de los gentiles, el número 70. Porque se supone que eran 70 naciones las que existían además de los hebreos en ese entonces. Así es. Entonces, pues depende de la forma de contar, porque en algunas genealogías incluyen a una mujer o a otra, pero pues bueno, el tema es que son 70 personas, ¿no? Es a lo que se llega. Joseph prepara su carruaje, va hacia Goshen a recibir a su padre Israel, lo ve, lo abraza, lloran, e Israel le dice a Joseph, ahora puedo morir porque he visto tu rostro y he visto que aún estás vivo. No, eso... No, pues ¿qué explicas, no? ¿Cómo lo describes? Wow. No se puede, no se puede. Ese pedazo en el libro de los justos me encantó. No sé si tú ya lo has leído. Fíjate que no, ya no te acuerdas. No lo he leído. Pero se ve, o sea, es como si llegara un rey, le hacen... Y de hecho está bien interesante, Gabo. Léelo, te voy a pasar los capítulos, te digo, y los voy a apuntar ahí, porque se ve una figura también del Mesías en todo esto, en el libro de los justos, Wow. en el ropaje, en el camino, en la gente que está esperando, está impresionante. Órale. Lo voy a postear. Okay. Entonces dice que pues va a ir con Faraón, que va a llevar a sus hermanos, pues que los van a llevar a la tierra de Goshen, que cuando Faraón les pregunta a sus hermanos qué es lo que ustedes hacen, pues que contesten luego, desde siempre hemos sido ganaderos, para que los mandara Faraón a la tierra de Goshen, que a lo mejor Joseph pues ya lo tenía predeterminado, pero pues a fin de cuentas la última palabra la tenía Faraón. Entonces pues pasa tal cual. Faraón les pregunta que qué es lo que hacían, le contestan lo que ya habían dicho, les dice que van a ir a vivir a la tierra de Goshen, que él dice que es lo más fértil, lo más gordo de Egipto, y dice que Joseph después de eso trae a su padre Jacob, lo presenta a Faraón y Jacob bendice a Faraón. Y Faraón le pregunta a Jacob, ¿qué edad tienes? En el versículo 8 del capítulo 47, y en el versículo 9 Jacob le contesta, los días de mi peregrinación han sido 130 años. Ellos han sido pocos y difíciles, y no alcanzan al número de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Se ve así como que se queja un poco, ¿no? En otras versiones lo dice un poco así como que, pues 130 años bien duros. Pero pues no, digo, sí pasó cosas fuertes en su vida, pero pues ya el hecho de vivir 130 años, imagínate. Claro, y además que era una novedad para el faraón porque la media de vida era muy pequeña y de repente llega una persona arrugada, ¿no? Que se le ve la edad, dices, oye, ¿cómo le hiciste para llegar a esa edad, no? Uh-huh.
Y aquí, pues, a lo mejor Jacob le contesta así, pues como tratando de no sobresalir ante Faraón, ¿no? Es decir, pues sí, fueron 130, pero pues bien duros, bien difíciles, que es algo que vemos todavía en la actualidad en el pueblo judío, que normalmente, bueno, algunos de ellos, o la mayoría, su cultura es de no tratar de no presumir tanto para no sobresalir, porque luego les va muy Sí, mal. como siempre les ha ido mal. Así es. Entonces dice en el versículo 10, Jacob bendijo a Faraón y se fue de su presencia. Y me llama mucho la atención por qué Jacob bendijo a Faraón. No dice cómo lo bendijo, qué le dijo, qué no le dijo. Solamente dice que Jacob bendice a Faraón. Y normalmente el que bendice a alguien Es pues, el mayor. es el mayor. Entonces me llama mucho la atención, pero pues ahí lo dejamos al aire. Si alguien sabe la respuesta, Ándale, que que nos la haz un escriba. concurso. Las 3 mejores respuestas. Entonces, bueno, llegamos al capítulo 47, el último de esta parashá, de esta porción, donde pues todavía vimos que cuando pasa esto que acabamos de leer, era el segundo año de la hambruna, todavía quedaban otros 5 años. Entonces, pues en los postreros 5 años, imagínate, pues que toda la gente seguía yendo a comprar comida a José, a Yosef, y pues obviamente allí en Egipto iban los egipcios, los cananeos y pues de muchos otros países cercanos. Y dice en el versículo 14 del capítulo 47 que José recogió todo el dinero que había en Egipto y en Canaán a cambio del grano. O sea, el dinero que pues en ese entonces a lo mejor era plata y oro, se acabó. O sea, tanta hambruna que había que se les acabó el dinero a todos. ¿Irá a pasar eso? Exactamente, en eso me quedé pensando, fíjate. Así, y yo creo que sí, porque se acaba todo el dinero, ya no hay nada de eso. Pero hay Y abundancia, dice, fíjate, o sea, no, vamos, no hay falta de pan, ¿no? Que eso es lo que está profetizado finalmente, pues prácticamente en todos los profetas, ¿no? Que va a haber tanta abundancia en la tierra que nadie va a quejarse, ¿no? Que todos lo único que a lo que van a poder ir a orarle a Dios es a darle gracias porque no les falte nada. Imagínate eso, pero sin dinero. sin dinero. Y dicen que va pues todo el pueblo de Egipto y los cananeos y le dicen, danos algo de comer, porque ya no tenemos dinero, pero vamos a morir delante de ti, o sea, no nos vas a dar algo de comer. No tengo cómo pagarte, pero pues ¿qué hacemos? Claro. Entonces Joseph les contesta, denme sus animales de cría y yo les daré alimento a cambio de su ganado. Y que también ahí fue pues una apuesta difícil de Joseph, ¿no? Porque pues ya hay bueno, todavía había bastante comida en grano, pero dame tus animales, yo te doy grano a ti que me estás dando el animal, pero yo tengo que alimentar al animal. Claro. O sea, está complicado. Y pues así siguió vendiendo comida. Después nos vamos al versículo 20, donde dice, bueno, después de eso volvían a ir al siguiente año y oye, pues ya no tengo ganado, ya no tengo dinero, ¿ahora qué te doy? Les vendió les vendió comida a cambio de la tierra y después al siguiente año ya no tengo dinero, ya no tengo ganado, ya mi tierra es tuya, ¿ahora qué te doy? Y pues los hizo, o sea, se vendieron ellos mismos, ¿no? Como esclavos a Faraón. Aunque él no los esclaviza, sino que los hace beneficiarios como socios, pues, del imperio, digamos. Sí, que les va a decir más adelante, o sea, aquí lo está diciendo como esclavo y le dice, cuando ya regrese la abundancia otra vez, o sea, cuando ya pasen estos años y el grano que les estoy dando lo siembren y les dé frutos, el 20% va a ser un impuesto que se le va a dar a Faraón. Y así se va a quedar, pues yo creo que ya perpetuamente, a lo mejor desde ahí empezó el ISR y todas esas cosas. No, ni lo menciones, Las es que Shabbat. seguimos. Pero eso fue lo que él vio como esclavitud, ¿no? Porque sí dice la Biblia que
que son o esclavos. que son vendidos, ¿no? Sí, acuérdate que la palabra como esclavo es, pues no existe como tal en el hebreo, no se puede traducir como trabajador, como, Ujú, ¿no? Y la figura es muy diferente, por supuesto. claro. Entonces, en el versículo 20 dice, así que Joseph adquirió toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron su tierra, porque la hambruna pesaba sobre ellos tan severamente, así que la tierra se convirtió en propiedad de Faraón. En cuanto a la gente, él la redujo a esclavitud, ciudad por ciudad, desde un extremo del territorio de Egipto hasta el otro. Solamente él no adquirió la tierra de los sacerdotes. Y, y aquí vemos cómo Joseph, después de todo el tiempo que estuvo primero juntando toda la comida y después vendiéndola, como dijimos, pues ganó todo el dinero, ganó todo el ganado, ganó toda la tierra, y cuando ya tenía todo, ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí? Se le entregó a Faraón. Exactamente. ¿Será algo que va a pasar con Jesús, con el Mesías? Pues yo creo que Sí, sí, de ¿no? hecho Corintios por allá nos va a platicar exactamente con esas palabras que me acabas de decir, fíjate. Exactamente. Fíjate que Entonces, otra cosa interesante, discúlpame que te cambie así ya tan de repente el tema, pero es que también se nos está acabando el tiempo. O sea, este es el tipo de datos que tendríamos que revisar o escudriñar a veces en la Biblia para confirmar que la Biblia es verdad. ¿Será que existió un impuesto del 20% en Egipto, Memo? tú dímelo, ya lo investigaste, por lo que veo. Pues sí, ¿no? Por ahí National Geographic tiene un estudio muy importante que sí, que efectivamente normalmente se separaba una parte, ¿no? De cada Ujú, año de lo que la gente cosechaba, pero hubo una época en el que de pronto un papiro en particular, papiro Rilans 9, nos dice que se convirtió de pronto en el 20%, ¿no? Pues qué ujú. interesante. Entonces, aquí es cuando hay que decir, a ver, y si son esos datos pequeños que nos dan una luz, que podemos corroborar, sí, que si toda esta historia se lo hubieran inventado, si el propósito hubiera sido crear un drama y una novela nada más que captar la atención del que la lee, pues de pronto este dato aparece como bien real, ¿no? Sí, sí, es bien interesante ver arqueológicamente Claro. cómo vemos cumplimientos de lo que está escrito. Eso me encanta cuando veo algún dato así. Wow, Claro, o o sea, sea, decir, digo, Gosén existía en Egipto, a ver, vamos a buscar, y la verdad es que la maravilla del Internet es como quiera ujú, por ahí, ya sé que pronto tú vas a publicar un link a un video que nos va a explicar cuál es el nombre egipcio de Gosén, ¿no? Ya lo veremos más adelante. ujú, sí. Pues bueno, ya casi para cerrar, el versículo 25. Después de todo esto que pasó, ¿qué le contesta el pueblo de Egipto? Y yo creo que el de Egipto y el de Canaán y muchos otros pueblos, tú has salvado nuestras vidas, le están hablando a Joseph. Imagínate que tú le estás hablando a Yeshua, a Jesús. Tú has salvado mi vida, y que le dice, así que si le place a mi Señor, nosotros seremos los esclavos de Faraón. O sea, si lo parafraseamos un poquito, ¿qué le puedes decir a Jesús? Tú salvaste mi vida, así que si te place, yo voy a ser apartado, voy a ser un separado para el Padre, Claro, para nuestro Dios. exacto. Y dice, Israel vivió en la tierra de Egipto 17 años, o sea, Jacob, el papá, y murió, ¿no? Después de 17 años. Y dice lo que se le había profetizado a Jacob. Ellos adquirieron posesiones en ella y fueron productivos y sus números se multiplicaron grandemente, que después vamos a ver en la próxima parasha y sobre todo ya en el Éxodo, qué tanto se multiplicaron. Si vimos que entraron 70, a lo mejor un poco más de 70, vamos a ver cuántos salen después de 400 años, ¿no? Así es. Y pues con esto cerramos la porción de hoy. Gabo, muchísimas gracias. No sé si tengas algún último comentario, alguna última despedida, un saludo, lo que sea. Pues sabes que como no sé quiénes son las personas que escuchan el audio, no puedo mandar saludos. Pero bueno, no, sí, yo creo que sí, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos sigue. Otra vez una invitación a que le adelanten un poquito en la lectura de la última parte de Génesis. Y pues que nos pasen las preguntas, ¿no? Que a ver qué les inquieta, qué tema les gustaría que tocáramos un poco más, ¿no?
A mí me gustaría cerrar con el pasaje de 1 Corintios 15:28, que vale la pena leer, por supuesto, todo el capítulo en contexto, pero el 15:28 yo creo que es el que resume exactamente eso que acabas de decir, y dice: y cuando todo haya sido sometido a él, está hablando de Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Muchas gracias, Memo. Pues un gusto haber estado con ustedes este tiempo. A ti, Gabriel, muchas gracias por tus comentarios y aportaciones. Te deseo a ti y a todos los que están escuchando un excelente sábado, una muy buena semana, que la palabra de nuestro Padre los llene y los haga apartados y santos. Ese es mi único y mejor deseo para todos ustedes. Shalom, shalom, shalom.